Hola, muy buenos días. Mi nombre es Yatsiri Guadalupe Robles Duarte. Soy del grupo 8.2 de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Medicina, Extensión Mazatlán. Y para la materia de oncología les voy a estar presentando el tema de cáncer de pulmón de células no pequeñas. El contenido que abarcaré a lo largo de la exposición va a ser epidemiología, etiología y tipos histológicos, cuadro clínico, diagnóstico y etapificación, tratamiento en etapas localizadas y evaluación post-tratamiento. Iniciando con la epidemiología, tenemos que entender que el cáncer de pulmón, a pesar de ser una enfermedad rara a principios del siglo XX, constituye actualmente una de las neoplasias más frecuentes a nivel mundial, con casi 2 millones de casos diagnosticados en 2012. La evolución y pronóstico de la enfermedad es más grave cuando se torna metastásica, que si bien recordamos, la metástasis es el proceso por el cual las células cancerosas se diseminan desde el lugar original o primario del cáncer a otras partes del cuerpo. Este proceso es una característica clave del cáncer maligno y es responsable de la mayoría de las muertes relacionadas con el cáncer. El comportamiento de las tasas de mortalidad en la geografía mundial es bastante desigual, pero se tiene un índice bien marcado en países en vías de desarrollo como lo son Argentina, Chile, Costa Rica y México. E incluso hay un estudio mexicano de 2012 realizado por Meneses en el que se evidenciaron mayores tasas de mortalidad en los estados del norte del país, específicamente en los estados de Sinaloa y Sonora, en contraste con los estados del sur, diferencia atribuible justamente a los patrones del hábito tabáquico. Ahora pasando a un punto clave es el tabaquismo. El tabaquismo es el principal factor de riesgo para la adquisición de cáncer pulmonar, y esto debido a que, como bien sabemos, el tabaco cuenta con más de 8.000 compuestos, en donde 70 son clasificados como cancerígenos. Entre esos, los más destacables son hidrocarbonos aromáticos policíclicos, aminas aromáticas, aldehídos hidrocarbonos y metales como níquel, arsénico y plomo. Este es un factor de riesgo bastante pronunciado, ya que se sabe que están presentes en más del 80% de los casos en hombres y 50% en mujeres. Y la pieza clave en la carcinogénesis por tabaco son justamente los adductos de ADN formados. Estos habitualmente son eliminados por los sistemas enzimáticos reparadores de las bases de ADN. Sin embargo, si estos son ineficientes o sobrepasados, como lo son en el caso del abuso del tabaco, los adductos de ADN ocasionan codificación errónea con mutación de genes supresores tumorales. Y finalmente, como otros factores de riesgo en pacientes no fumadores, tenemos la exposición a la biomasa, polución aérea y exposición al radón. Ahora, pasando a las variantes histopatológicas, tenemos que entender también que el cáncer pulmonar es un tumor maligno que se desarrolla a partir de células tanto pulmonares como bronquiales. Existen dos categorías del cáncer pulmonar clínicamente importantes considerando el origen y el comportamiento de las células cancerosas. Tenemos al cáncer de pulmón de células pequeñas y al cáncer de pulmón de células no pequeñas, que es en el que nos estamos adentrando el día de hoy. El primero representa aproximadamente el 25% de los cánceres pulmonar y es de comportamiento muy agresivo, proliferando rápidamente. Se muestra que hay una mayor relación aquí con el tabaquismo, ya que el 98% de los pacientes que lo presentan pues cuentan con una historia activa de tabaquismo. El cáncer de pulmón de célula no pequeña, por su parte, constituye aproximadamente el 75% de los tipos de cáncer pulmonar y se divide en 3 subtipos mayores. Primero tenemos al cáncer de células escamosas o epidermoide, el cual representa el 30% de todos los casos de cáncer de pulmón, muestra una fuerte relación con el tabaco y está asociado a un mejor pronóstico. También tenemos al adenocarcinoma, el cual ocupa el primer lugar en frecuencia epidemiológica y es también el tipo más común en pacientes no fumadores. Surge de células mucoproductoras y se clasifica en 4 subtipos: acinar, papilar, broncoalveolar y una variedad sólida secretora de mucina. Y finalmente tenemos a los carcinomas indiferenciados, los cuales ocupan el 5% de los casos, entre ellos el carcinoma de células grandes, que puede surgir en cualquier parte del pulmón, tiene un pronóstico malo y también se asocia a tabaquismo. Ahora, pasando al cuadro clínico, los síntomas más frecuentes del cáncer pulmonar son debilidad generalizada, fatiga, pérdida de peso, tos, expectoración hemoptoica y disnea.
Síntomas relacionados al crecimiento local de la neoplasia. Otros pacientes tendrán síntomas en relación a los sitios metastásicos como son el dolor óseo y la cefalea. Y finalmente, el 10% de los pacientes pueden estar asintomáticos. Otro punto importante a abarcar es el diagnóstico y la etapificación. El cáncer de pulmón cuenta con un pronóstico desfavorable debido a que típicamente se diagnostica en un estadio avanzado, cuando el paciente ya presenta síntomas. La posibilidad de detectarlo en un estadio temprano y tratarlo de forma agresiva podría resultar en una alta probabilidad de curación. Sin embargo, el cáncer de pulmón representa un reto diagnóstico, ya que habitualmente inicia con una masa o nódulo pulmonar visible en una radiografía simple de tórax. El estudio subsecuente indicado va a ser una tomografía de tórax, en la que, ya que esta es la técnica de imagen más utilizada en la estadificación de los pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas, pues permite la evaluación de la extensión local de la enfermedad y el posible involucramiento mediastinal. La limitante principal en la tomografía pues, es que se basa únicamente en criterios morfológicos, estando limitada para el diagnóstico de infiltración tumoral en ganglios de tamaño normal y en la detección de enfermedad posterior al tratamiento. Después se requiere de un diagnóstico histológico mediante biopsia. Para esto es necesario la ubicación de la tumoración. En lesiones periféricas se prefiere que la biopsia sea guiada por ultrasonido. Y como el estándar de oro tenemos a lo que es la mediastinoscopía. Sin embargo, también se puede utilizar la tomografía por emisión de positrones en combinación con la tomografía computarizada. La tomografía por emisión de positrones proporciona información funcional, pues permite identificar células activas metabólicamente. Esta se ha convertido en una importante herramienta en la evaluación del cáncer de pulmón debido a su alta sensibilidad para identificar metástasis ganglionares y a distancia, con una sensibilidad del 83% y una especificidad del 79 al 100%. Sin embargo, esta tiene una escasa información anatómica que otorga y esta limita la localización precisa de los focos de captación y la posible extensión de estructuras adyacentes. Sin embargo, actualmente la integración de la tomografía computarizada y de la tomografía por emisión de positrones en el sistema híbrido PET-TC permite la adquisición de las imágenes anatómicas y funcionales en un solo estudio, combinando los beneficios de ambas técnicas. Proporciona una sensibilidad y especificidad mayor y permite identificar y localizar con mayor exactitud los focos de hipermetabolismo, la detección de una posible infiltración en los ganglios mediastinales de tamaño pequeño, la identificación de lesiones con baja tasa metabólica y la adecuada caracterización morfológica de las lesiones. Y bien, como sabemos, la base para la estadificación del cáncer pulmonar, como la mayoría, va a ser el sistema TNM, en donde T1 va a ser tumor menor a 3 centímetros de tamaño rodeado por pulmón o pleura visceral, sin invasión del bronquio principal, solo del lobar. T2 es mayor a 3 centímetros de tamaño o cualquier tamaño que invade pleura visceral o está asociado a atelectasia lobar o neumonitis obstructiva o extensión proximal dentro de un bronquio lobar. Por su parte, T3 va a ser tumor de cualquier tamaño que invade directamente la pared del tórax, diafragma, pleura mediastínica o pericárdico, o un tumor en el bronquio principal a menos de 2 centímetros de la carina. T4 es tumor de cualquier tamaño que invade el mediastino, corazón, grandes vasos, tráquea, esófago, cuerpos vertebrales, carina, asociado a derrame pleural o pericárdico maligno o con nódulos satélites en el pulmón ipsilateral donde se localiza el primario. N es sin metástasis a ganglios linfáticos regionales. N1 es metástasis a ganglios linfáticos en la región peribronquial y o iliar ipsilateral. N2 va a ser metástasis a ganglios linfáticos mediastinales ipsilaterales y o subcarinales. N3 va a ser metástasis a ganglios linfáticos mediastinales o iliares contralaterales o a ganglios escalenos o supraclaviculares ipsi o contralaterales. M es sin evidencia de metástasis a distancia y M1 va a ser presencia de metástasis a distancia. Y aquí tenemos una tabla en la que se explica la etapificación del cáncer de pulmón, en donde se evalúa la etapa clínica y la supervivencia a 5 años. Ahora pasando al tratamiento en etapas localizadas y localmente avanzadas, tenemos que para las etapas 1 y 2, aproximadamente un 30% de los pacientes con cáncer de pulmón se presentan en esta etapa,
cuyo tratamiento inicial se basa en la cirugía con intento curativo, siendo de elección la lobectomía en conjunto con la disección ganglionar, en la que se incluya a los ganglios bronquiales, iliares y mediastinales según la localización y lateralidad. Sin embargo, a pesar del tratamiento quirúrgico, un número significativo de pacientes tendrán recurrencia, por lo que una estrategia adyuvante con quimioterapia surge como una maniobra para aumentar la supervivencia. No obstante, esta cuenta con algunas limitantes, pues por ejemplo, en las etapas 1A, la quimioterapia posterior a la cirugía no ha demostrado beneficios y se asocia incluso con peor supervivencia. Y en las etapas 1B solo se ha demostrado la adyuvancia con quimioterapia para un subgrupo específico de pacientes con tumores mayores o iguales a 4 centímetros. Para el tratamiento de la etapa 3 irresecable consiste en la quimiorradioterapia concomitante definitiva, en la que la radioterapia va a ofrecer un control local y la quimioterapia un manejo de la enfermedad micrometastásica. El beneficio absoluto de la quimiorradioterapia concomitante es la supervivencia global, pues esta es del 4.5% a 5 años y del 6.1% en la progresión locorregional a 5 años. Ahora pasando a la evaluación post-tratamiento, sabemos que actualmente existe una enorme necesidad para determinar la efectividad real del tratamiento en los pacientes con cáncer. La determinación temprana y certera de respuesta al tratamiento permitirá la suspensión de agentes terapéuticos poco efectivos. La validez de la respuesta al tratamiento en pacientes con cáncer de pulmón se basa en la determinación, generalmente por tomografía computarizada, de cambios en las dimensiones del tumor. Estos cambios se califican en base a las definiciones de respuesta detalladas en los criterios RECIST, que es Response Evaluation Criterios in Solid Tumors, y en los criterios de la OMS. Ambas clasificaciones establecen 4 categorías de respuesta, que es respuesta completa, respuesta parcial, enfermedad estable y progresión con sus respectivas definiciones. Sin embargo, la evaluación de la respuesta al tratamiento con tomografía computarizada es poco confiable en el cáncer pulmonar debido a posibles errores en la estadificación ganglionar inicial. Sin embargo, actualmente podemos llevar un monitoreo de la respuesta al tratamiento mediante un estudio de imagen molecular, como es la determinación de fluorodesoxiglucosa en la tomografía por emisión de positrones. La fluorodesoxiglucosa es una forma reactiva de la glucosa que se usa para la tomografía por emisión de positrones, en la que las células del cuerpo absorben la 18-fluorodesoxiglucosa y luego se usa un escáner de la tomografía para encontrar estas células. Debido a que las células anormales e incluso las células cancerosas absorben mucho más fluorodesoxiglucosa que las células normales, se pueden utilizar para encontrar células cancerosas en el cuerpo, así como para diagnosticar un cáncer y otras afecciones como lo pueden ser el Alzheimer. Los métodos de imagen molecular tienen el potencial de caracterizar la naturaleza tisular basándose en las características bioquímicas y biológicas. Una de las ventajas propuestas del seguimiento con este estudio de imagen es que los cambios en el metabolismo celular ocurren antes que los cambios anatómicos, por lo que se puede concluir que la determinación de la respuesta al tratamiento con la fluorodesoxiglucosa PET es un buen indicador, ya que existe evidencia de que una disminución en la retención tumoral de fluorodesoxiglucosa tiene una adecuada correlación con el grado de respuesta patológica y con su consecuente mejoría en la sobrevida. Y bueno, estas fueron las bibliografías que utilicé. Muchas gracias por su atención y espero les haya gustado.